Seguimos, esto es Aragón. Nos quedamos ahora en una de las cuestiones, pues que también han leído y escuchado en las últimas horas. Lo promueve Teruel Existe, encauza la ley de vivienda hacia la lucha contra la despoblación, pero nosotros queremos saber exactamente de qué manera, qué significa esto de encauzar la ley de vivienda y de qué manera se ha producido pues una reunión a distintas bandas precisamente para poner en valor el territorio. Y es cierto, queridos oyentes y telespectadores, que muchas veces aquí cuando hablamos de territorio, hay quien nos dice, ¿no? Pues nos gustaría quedarnos, pero no tenemos una vivienda de alquiler o no conocemos casas que se puedan vender o alquilar y nos gustaría tener una casita. Esto es algo que ocurre mucho en las zonas donde hay más espacio, en este caso para vivir, si me permiten. Está con nosotros en los estudios el diputado en el Congreso por Teruel Existe, Tomás Guitarte. Buenos días. Hola, buenos días. Hablaremos de más cuestiones, pero una de estas, política de vivienda adaptada a pequeños municipios. Y usted, mandaba a los medios también, ¿no? Una fotonoticia con distintos agentes. Cuéntenos un poco las conclusiones de ese encauce. Sí, nosotros sabéis que en el Congreso se está tramitando la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, que inicialmente estaba muy orientada a solucionar un problema de áreas tensionadas para el alquiler que básicamente se dan en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y nosotros vimos que no podía, una ley de vivienda de ámbito estatal no podía limitarse a eso, ¿no? Y pusimos en conocimiento lo que es público en nuestros pequeños pueblos, en las áreas con menos densidad de población, aunque parezca un contrasentido, hay realmente un problema de vivienda que está impidiendo pues que haya un factor de repoblación de la gente que quiere ir allí a asentarse y claro, quiere ir allí alquilando un alojamiento, no teniendo la necesidad de comprar algo porque quiere experimentar durante un tiempo, un año, medio año, si realmente ese es el modelo de vida que quiere. Pero también está generando migraciones interiores de gente, de personas jóvenes que les gustaría poder acceder a una vivienda de protección pública o en régimen de alquiler y que como no la encuentran en su pueblo, pues bien o acaban yendo a la cabecera de comarca o acaban yéndose a una gran ciudad, ¿no? Y creemos que es importantísimo de ello. Para nosotros hay prácticamente dos elementos que son igual de coadyuvantes para frenar el proceso de despoblación, que es la conectividad de los territorios, lo que hemos defendido muchas veces de la fibra óptica, de las telecomunicaciones, pero también la política de vivienda, también la generación de un parque público de vivienda en alquiler en los pequeños municipios. Y eso es un poco lo que hemos incorporado al debate y lo que hemos incorporado en acuerdos con el Gobierno a la nueva ley de vivienda, ¿no? La nueva ley de vivienda va a tener también una atención específica al mundo rural, precisamente porque hasta ahora no se era consciente de que también había problemas en el mundo rural de vivienda. Pero además con la perspectiva nuestra de no generar, diríamos, la propia política no genere procesos de despoblación. Entonces, en vez de hacer la promoción de viviendas en las cabeceras de comarca solo, pues lo que se va a hacer es un programa piloto que llevará viviendas a los pequeños municipios para que ni siquiera sea necesario esa migración interna dentro de las comarcas si quieres acceder a una vivienda pública en alquiler y ofertar vivienda pública en alquiler en la mayoría de los municipios en los que sea posible. Entonces, con lo cual, ese cambio de perspectiva de una ley que era no ya urbana, sino totalmente urbana, a contemplar la realidad de todo el territorio. Es que se estaba dejando fuera el 80% del territorio nacional, ¿no? A veces precisamente ocurren estas cuestiones porque, claro, al final marca Europa. Lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con el Banco Central Europeo y la subida del tipo de interés. Europa también va poco a poco, ¿no? Legislando para las grandes ciudades y quizás, nuestra comunidad autónoma tiene, pues en este caso, pequeños defectos que hay que subsanar en forma también un poquito de ley. Fíjese que yo le estaba escuchando hablar de todo esto y claro, este es el germen de los anuncios que luego, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, a través de Cuatripartito y Chunta, por ejemplo, anuncia 23 millones para parque público de vivienda en los municipios. ¿Este es el germen de todo ello? Sí, claro, porque de todas estas financiaciones que hacen los gobiernos autonómicos son financiaciones que vienen transferidas desde el Gobierno central. Y no es lo mismo que el Gobierno central tenga entre sus políticas también la implantación de vivienda pública de alquiler en los pequeños municipios que no la tenga, ¿no? Y que se destinen solo a las grandes ciudades. También afecta incluso una cuestión que no es menos trascendente, que es las tipologías de las viviendas que se financian, ¿no? Y en este caso no es lo mismo viviendas tipo piso para el ámbito urbano que viviendas en el ámbito rural que tienen que tener algo más
que tienen las viviendas tipo piso, tienen que tener espacio, tienen que tener anexos habituales en ese entorno, y es muy importante. Pero también es muy importante, por ejemplo, propuestas que hemos trasladado de solución a problemas reales como son las viviendas desocupadas en los pueblos o viviendas que están en proceso de ruina y que por la complejidad de la gestión burocrática para recuperarlas no se hace, ¿no? Entonces hemos introducido un nuevo modelo, de una nueva tipología, que es la vivienda asequible incentivada, que tiene por objetivo poner en el mercado todas aquellas viviendas particulares o de terceros o de sociedades del tercer sector que podrían estar en alquiler y no están por ese miedo muchas veces de los propietarios a qué va a pasar con su vivienda. Bueno, entonces ahí se va a incentivar que se ponga en el mercado, que trasladen eso a una gestión pública a base de subvenciones, a veces de ayudas, y poder sacar al mercado sin necesidad de hacer promociones específicamente nuevas todo el parque de vivienda infrautilizada que pueda existir, ¿no? Voluntariamente, obviamente, por aquellos propietarios que quieran acogerse a esa línea. Pero es una línea financiera de ayudas y de incentivos para poner en el mercado un patrimonio que ya está, y luego, sobre todo, en lo que se haga, hay una apuesta muy fuerte por la rehabilitación, o sea, preferiblemente rehabilitación antes que parque nuevo, porque la rehabilitación, a su vez, estamos manteniendo un patrimonio que es de mucho interés, ¿no? Y además va en la línea, ¿no?, de la Europa también sostenible, de las ciudades sostenibles. Cambio de tema. ¿Cómo se está viviendo en el Congreso de los Diputados la reforma de las pensiones? Le pregunto a usted porque me gustaría conocer la opinión de aquellos partidos que son un poco minoritarios, ¿no?, que no tienen, pues bueno, el peso que pueda tener un Partido Popular o un Partido Socialista en este caso. ¿Cómo se está viviendo? Bueno, pues se está viendo con mucho interés, porque es realmente un proceso importante. Las pensiones yo creo que afectan a la mayor parte de la sociedad, tanto porque nos afecten directamente como porque tenemos expectativas de alguna vez ser pensionistas, ¿no? Y nosotros, que hemos estado muy en contacto con el Ministerio de Escrivá, pues realmente nos parece un paso importante, nos parece una tendencia de elaboración progresista de la interpretación de entre las muchas que se podían haber elegido. Se ha elegido una, diríamos, que no penaliza las prestaciones, sino que va a intentar buscar otra forma de recursos para la incorporación de, más que reducir prestaciones, incorporar ingresos. Y la verdad es que realmente cuando se ponga en marcha, en los primeros 3, 5, 7 años veremos realmente si la solución es la acertada o no. Pero bueno, ese intento, esa voluntad de que siga siendo una prestación universal, que abarque a la mayor parte de los ciudadanos, que no haya retrocesos en los avances conseguidos, nos parece importante. Y también nos parece importante, al parecer, el alto consenso social con el que se ha firmado, ¿no? La semana que viene va a vivir usted una segunda moción de censura, un segundo intento de moción de censura. Eso también me gustaría saber cómo se vive. ¿Cómo se vive en este caso? Pues nosotros en este caso concreto es que yo creo que es muy evidente que se está utilizando una herramienta parlamentaria, que es la moción de censura, pues para introducirse en la precampaña electoral, para cobrar algo de protagonismo en una moción que se sabe que no tiene ninguna posibilidad real de prosperar y que se buscan más unos tiempos de atención mediática que otra cuestión. Nosotros no creemos que sea el momento de plantear una moción de censura. A escasos meses de unas elecciones, la verdadera moción de censura, si se produce, han de ser las elecciones, y nos parece simplemente pues aprovechar un mecanismo parlamentario para tener unos días o unas semanas de protagonismo que de otra manera pues este grupo no tendría, ¿no? Bueno, pues por ir terminando, ustedes han apoyado siempre al gobierno, pero también han sido críticos. No nos olvidemos que el gobierno PSOE-Podemos, entre otras cuestiones, tienen el voto para que haya gobernabilidad por parte de Teruel Existe. Ahora usted se presenta a candidato, en este caso, a la Diputación General de Aragón. Oye, ¿qué tal con el PSOE? Bueno, nosotros intentamos mantener... ¿Igual que en España o hay que reconocer que las relaciones no son las mismas, obviamente, porque el PSOE, digamos, de Lambán no es el mismo PSOE que el de Pedro Sánchez. Pero en cualquier caso intentamos mantener relaciones cordiales con todas las formaciones, aunque ha habido muchos conatos de frenar nuestra participación, y eso hay que reconocer que nos duele nuestra participación en la vida social y política aragonesa. Yo siempre saco a colación, porque realmente nos dolió que no se nos dejase participar en los planes de recuperación y de reconstrucción de Aragón cuando éramos la fuerza política más votada en la provincia de Teruel. O sea, se estaba excluyendo a toda una parte de la comunidad autónoma con argumentos peregrinos. Esperamos que eso no vuelva a suceder. Queremos tener una participación activa porque creemos que tenemos mucho que aportar para el futuro de esta comunidad, ¿no? Y que nuestras propuestas son compartidas por la mayor parte de los aragoneses, y que es interesantísimo que podamos estar con fuerza en las Cortes de Aragón, incluso en el Gobierno de Aragón. Dicen
dicen los titulares, leemos en prensa, la agrupación de electores aspira a convertirse en tercera fuerza autonómica. Y mi pregunta es, ¿en tercera fuerza autonómica o más? Bueno, en lo que digan los aragoneses, ¿no? O sea, nosotros decimos que cuando acordamos dar el paso de participar en las instituciones era realmente para influir sobre las decisiones que se estaban tomando. Porque como movimiento social veíamos que había un techo que no conseguíamos superar, que era la aquiescencia con la acción que hacíamos, pero luego la escasa traslación a medidas reales de la acción política de lo que se defendía. Y que era casi imprescindible, poco menos que necesario, estar allí donde se tomaban las decisiones. Cuanto más fuerza podamos estar en las instituciones, muchísimo mejor. Nosotros en la provincia de Teruel fuimos primera fuerza, porque no podemos aspirar a ser más allá de la tercera fuerza. No digo cuál, pero más allá de la tercera fuerza podemos aspirar perfectamente. De hecho, creemos que Aragón ha de ser capaz de articular de verdad una fuerza política como la nuestra, que defienda los intereses de la comunidad autónoma frente al Estado central, donde ha habido un abandono histórico en gran parte de nuestras comarcas, que eso se tiene que subsanar. O sea, que no podemos permitir que una economía como la española tenga una región como la nuestra absolutamente desvertebrada, sin capacidad de realmente de competir en igualdad de condiciones con los restos de los territorios. Y por otra parte, internamente, como aragoneses, tenemos que hacer el esfuerzo de aplicar también nosotros esas medidas de cohesión territorial interna, de vertebración, porque cuanto más fuerte sea Aragón, más fuerte seremos el conjunto de la comunidad, ¿no? Agradezco sus declaraciones y esta ya sí que es la última. No lo digo porque cuando van pasando por aquí los líderes de las formaciones salimos para ganar, ¿no? Aspiramos a ser los primeros, obviamente, pero estamos en periodo de elaboración de listas. Y ustedes, como formación política ya, igual que todas las demás, pues entiendo que estarán trabajando en ello. ¿Se están encontrando con mucho indeciso? ¿Hay algún mensaje que lanzar? Porque usted está contando aquí ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la política? ¿Qué es lo que están buscando? Pero claro, al final hay que decidirse. ¿Se están encontrando con mucho indeciso? ¿Hay que mandarles un mensaje? Bueno, hay que reconocer que hay buena parte de la sociedad que descree, o lamentablemente que descree ya de la acción política, porque ha visto lo que ha venido sucediendo durante décadas, ¿no? Que nombras unos representantes, o que los periodos preelectorales todos son anuncios de grandes cosas que se van a hacer, que curiosamente, si las analizas, todas se van a ejecutar después de las elecciones. Yo te anuncio ambulancias 24 horas, pero a partir de las elecciones te anuncio un plan de carreteras, pero al final del año. Es decir, cuando ya habrán pasado las elecciones y no sabes ni siquiera si estarás tú que estás anunciándolo en esa responsabilidad. Se llama un voto condicionado. Exacto. Entonces, nosotros lo que sí que estamos notando es que hay mucha ilusión por este proyecto. Mucha gente piensa y lo dice, que este es el proyecto de los valientes, o sea, de aquellos que están dispuestos a admitir el destino al que parece habernos relegado el Estado, que están dispuestos a luchar porque eso no sea así, porque todas estas comarcas tengan oportunidades de futuro, y esa ilusión la palpamos. Y lamentablemente pues, también palpamos que tenemos un territorio muy envejecido, donde ese compromiso, que en general viene pues de la gente más joven, pues es más difícil porque es escaso. Pero bueno, yo creo que estamos llegando a la parte más potente y más comprometida de la sociedad, y creo que podemos aspirar a cambiar las cosas y que de verdad tengamos un futuro como nos merecemos, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí. Me quedo con este titular. Hay mucha ilusión en este proyecto. Eso es. Gracias por su tiempo con nosotros. Le esperamos en próximas semanas. Seguimos tratando más cuestiones que afectan a Teruel Existe y Aragón Existe. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Terminamos aquí este espacio. Hablamos de ley de vivienda, también de reforma de pensiones, con el diputado Tomás Guitarte.